todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a contestar 10 preguntas sin censura de un trader rentable. Son 10 preguntas que me habéis hecho por Instagram y que voy a contestar sin ningún tipo de tapujo, sin pelos en la lengua. Vamos a empezar. Primera pregunta. Javier nos pregunta: ¿para aplicar trading lógico usáis información privilegiada o no la usáis? Un abrazo, Lucio. Pues esto es una pregunta que nos habéis hecho muchos porque la gente piensa o pensáis que el trading lógico y el análisis fundamental es lo mismo. Y no lo es. Nosotros no tenemos acceso a ningún tipo de información privilegiada. Además, si nosotros la tuviésemos, no podríamos compartirosla, porque si no dejaría de tener sentido. Entonces, tened en cuenta eso. Nosotros no usamos información privilegiada para el trading lógico. Lo que utilizamos es lógica y sentido común. No os lo digo de broma, no hay más marketing detrás. Es de verdad eso. Es matemática pura, no hay más. José, que es un chico que tiene el bot, que tiene el método, que tiene, prácticamente todo, y de aquí le mando un abrazo, nos pregunta: en estos años de aprendizaje y desarrollo, ¿cuál es el mejor y peor recuerdo que tienes? Pues, hostia, es una pregunta muy personal. De hecho, me da un poco de cosa responderla, pero os voy a ser completamente sincero, ya que es todo público. Y es que el peor recuerdo que tengo fue cuando nosotros estábamos en Australia. Nosotros nos fuimos a vivir a Australia, estuvimos viviendo allí durante casi un año. Y en una tarde, todo lo que habíamos ahorrado, tanto mi socio como yo, lo perdimos en un algoritmo que le cogimos a otra persona, que resultó ser una estafa. Y perdimos 18.000 euros en una tarde. Era literalmente todo lo que habíamos ahorrado, todo lo que habíamos trabajado de lunes a domingo. Pero sí que es cierto que esa experiencia, esa mala experiencia que tuvimos fue la que nos llevó a decir: hostias, que no hay algoritmos buenos, vamos a intentar crear el nuestro. Y de aquí es donde viene mi mejor recuerdo, y es que en estos 7 años, el mejor recuerdo que tengo, la mayor satisfacción, es ver cómo creció el bot IAB. Y no os voy a mentir, así es como lo pienso y así es como lo siento. El momento en el que por fin terminamos el bot IAB, la cuarta versión, que fue la última y la que salió a la luz y que sigue funcionando por mucho que la gente piense que no. De hecho, es más, para que veas que soy sincero, te voy a dejar aquí una captura, ¿vale? Para que la veas, del día de hoy domingo, para que veas cómo está yendo la cuenta Fonda y que no tenemos nada que esconder. Ver cómo el algoritmo funcionaba, cómo era literalmente el mejor algoritmo que ha habido en redes sociales, un algoritmo que estuvo generando dinero todos los días estando de forma pública, es algo absurdo, porque es como, ese proyecto para mí era como mi hijo, fue mi primer hijo, y verlo crecer, verlo funcionar, verlo hacer feliz a tantísima gente, para mí es sin duda lo más top. La tercera pregunta nos la hace Andrés y dice: ¿el bot nunca más va a estar para el público? Bien, ya sabéis, y como he contestado a la pregunta anterior, el algoritmo lo cerramos para siempre, aunque siga funcionando, que como ya habéis visto, os enseño una foto literalmente de la cuenta auditada, porque efectivamente, aunque esté privada, la cuenta auditada sigue funcionando. No es la idea. Nosotros estuvimos avisando por meses y aún así seguimos recibiendo mensajes de ¿puedo comprar el bot? Por favor, dejadme comprar el bot. Y los hemos rechazado. ¿Por qué? Porque os lo dijimos y os avisamos durante meses. El bot se iba a cerrar. Entonces, no es la idea, no os voy a mentir. Esto no es marketing, os avisé de que no iba a ser marketing. Y mucha gente lo creyó que era marketing, por mucho que yo dijese que no, pero soy sincero, os soy sincero siempre. Todas las cosas que os he dicho se han cumplido. Y no es casualidad. Entonces, lo siento mucho, no es la idea, Andrés. Y para todos los que nos escribís, porque nos escribís por correo, por Instagram, por Telegram, no va a seguir el bot. La cuarta pregunta nos la hace Martí y dice: ¿cuál es la estrategia que usas con el bot IAB? ¿Vas acumulando, vas sacando, no lo usas? Bueno, esto es algo que es muy personal, lógicamente no lo toméis como un consejo, pero nosotros lo que hemos hecho, como habéis podido ver durante prácticamente un año en las cuentas auditadas, es que cada 50 euros sacamos. ¿Por qué? Porque trabajamos con Axi. Si sacas 50 euros no hay comisiones, y nosotros somos de la mentalidad de que cuanto más dinero retires, más estás recuperando, porque al final tenéis que tener en cuenta que, como en cualquier inversión, tiene riesgo. Puedes perder el total del capital y mejor haber sacado. Quinta pregunta del vídeo nos la hace Sergio, un chico que lleva con nosotros desde el principio, también un saludo desde aquí, y nos dice: ¿se podrá vivir del nuevo método con las cuentas de fondeo? Bien, entiendo que te refieres a los nuevos canales de Telegram que vamos a sacar, que son el Nasdaq, el UK y el USD. No quiero que penséis que todo este tipo de cosas son algo que va a durar para siempre, porque nunca se sabe, ni quiero que dejéis toda vuestra vida de lado para hacer esto. ¿Por qué? Porque cuanto más diversificado tengas todo, mejor. Si tienes, por ejemplo, yo que sé, propiedades, tienes fondos indexados, 1000 cosas, ¿vale? Todo mucho diversificado. Si te falla una, no pasa nada, pero si tienes todos los huevos en la misma cesta, por ejemplo, en fondos indexados, y por lo que sea te va mal, ¿qué vas a hacer? Entonces,
al menos mi forma de ver las cosas es que nada te va a servir para vivir el resto de tu vida, sino simplemente tienes que tener muchas cosas, siempre diversificando, al menos es mi forma de verlo, como digo, no lo tomes como consejo, para poder seguir generando y tener una tranquilidad. Entonces, como tal, ¿se puede vivir de esto? Pues hombre, os recuerdo que con los canales que teníamos antiguamente hubo gente que sacó $40.000, hubo gente que sacó 13.000, 7.000, 10.000. ¿Te da para vivir? No lo sé, pero es un buen ingreso. Sexta pregunta, Sebastián nos hace una muy buena pregunta que yo creo que a muchos de vosotros os interesa, y es: si tengo poco capital, ¿a qué puedo optar contigo que me pueda servir en trading? Pues sinceramente, si tienes poco capital, es decir, que entiendo que quieres operar con una fondeada, lo puedes hacer con los canales. Ya sabéis que, de hecho, hoy, probablemente, cuando estéis viendo este vídeo, ya habrán salido los canales, ya podrás acceder a ellos. Solo se ha hecho el formulario, lógicamente, como os he estado avisando por Telegram, por Instagram y por todas las redes sociales. Y con esto, con poco capital, vas a poder hacerlo porque es muy sencillo de seguir. Puedes hacerlo con una fondeada, por lo que no tienes que arriesgar tu propio capital. Y ya os digo, si queréis saber más, simplemente tenéis en Instagram, ¿vale? Me podéis enviar un mensaje, os envío el enlace al Telegram y ahí podéis hacer absolutamente todo, o sea que no os preocupéis. Séptima pregunta, y me parece muy interesante, creo que ha sido un poco a pillar, ¿vale? Pero me gusta la pregunta. Y Álvaro nos dice: ¿crees que el trading lógico puede dejar de ser rentable si cada vez lo usa más gente? Y la respuesta, aunque os pueda sorprender, es sí. Es por eso que lo cerramos tanto, ¿vale? Y al final la forma que tenemos nosotros de operar, lo primero de todo, si se filtra, deja de ser rentable. ¿Por qué? Porque la van a banear, es así. Pues la respuesta es que sí, puede dejar de ser rentable, ¿vale? Estaríamos moviendo el mercado. Esto es una operativa muy concreta, muy específica, la gente que está en el método lógicamente lo sabe, y es por eso que lo filtramos tanto. No todo el mundo puede entrar, somos muy precavidos con todo, la gente no puede grabar pantalla, si se comparte sabemos que lo va a compartir, sabemos absolutamente todo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y es por eso que lo filtramos tantísimo y por lo que en algún momento se va a acabar cerrando como hicimos con el bot. Vale, octava pregunta, y Pedro nos dice: ¿puedo tener las fondeadas que quiera con el método? Entiendo que te refieres a usar fondeadas, y no todas las fondeadas sirven para el método. ¿Por qué? Porque, como digo, y como he respondido en esta pregunta y en todos los vídeos que he grabado y que me habéis preguntado, etcétera, el método es algo muy específico, no se puede utilizar en todas las cuentas fondeadas, porque no todas las cuentas fondeadas, lo primero, permiten la operativa, y segundo, nos permite hacerla como nosotros queremos. Entonces, es, como digo, es una cosa muy específica, y no en todas las fondeadas puedes, pero de momento, al menos, sí se puede utilizar en varias fondeadas, y bueno, ya habéis visto los resultados que estamos teniendo, que son una barbaridad. Novena pregunta, y nos la hace Fran, muy buena pregunta por su parte, y es: ¿qué os llevó a pensar de esa forma? Ya que todos los traders enseñan lo mismo. Bien, no os voy a mentir, ¿vale? Nosotros, antes de hacer trading de forma pública, nosotros hemos comprado cursos, hemos comprado métodos, hemos comprado estrategias, hemos comprado canales de Telegram, de todo lo que os imaginéis, de todo. Y nos dimos cuenta de que todos hacían exactamente lo mismo, y yo, como siempre os he dicho, soy una persona muy lógica, y sí que es cierto que a mi socio le llamaba mucho más la atención, pero yo se lo decía, digo, no le veo sentido a esto. ¿Por qué se iba a mover el precio de un activo en base a lo que ha pasado antes? Sino que el precio de un activo se mueve en base al dinero que le está entrando a ese activo, o si es un activo contra otro, en base a dónde está entrando más dinero. Lo que hay que entender es por qué está entrando más dinero en esto en vez de en esto, y ver cómo poder sacarle rentabilidad. Luego, a partir de ahí, fue cuando descubrimos el tema de los algoritmos, por perder los 18.000 euros, como os he comentado, creo que ha sido la segunda pregunta, y fue cuando empezamos como a ir descubriendo poco a poco, lo diría hasta como un juego, ¿no? Que vas desbloqueando partes del mapa. Pues esto es igual, vas desbloqueando poco a poco hasta que cada vez vas desbloqueando cada vez más y más y más. Llegas a hablar con cierto tipo de personas que antes no tienes acceso, llegas a información que antes no tienes acceso, y es como que vas poco a poco entendiendo y entrenando tu mente hasta el punto de que dices: hostia, estaba muy engañado antes cuando veía el análisis técnico, cuando ponía soportes y resistencias. Es mentira, no existen los soportes y resistencias. Por mucho que os digan que sí, es completamente mentira, y es lo mismo que el casino. Y no me cansaré de repetirlo porque quiero que abráis los ojos, quiero que os deis cuenta de esto, quiero que os deis cuenta de la verdad del mercado. Y nadie os va a decir lo mismo que yo, nadie os dirá tened un pensamiento crítico, porque no les interesa. Lo que les interesa a ellos es teneros como borregos en un Discord que pagan 20 euros al mes, 100, lo que sea, me da igual, y estar distrayéndoos con cosas. Ahora de repente ICT, ahora de repente Smartmoney, ahora de repente imbalances, ahora de repente order blocks, ahora de repente todo el rato así, y mañana saldrá una cosa nueva y habrá cientos de miles de personas siguiéndola, y no funciona. Y eso es lo que nos llevó a nosotros pensar así. El pensar literalmente con la cabeza, dejar el gambling a un lado, porque el gambling es muy bonito y es muy adictivo, pero dejarlo completamente a un lado, no te vale para nada. Y ya por último, la última pregunta de todas, que me ha parecido muy interesante, es por parte de Hugo. Nos dice: ¿se puede hacer un bot con el trading lógico? Mira, Hugo, esto es una cosa que yo me llevo planteando prácticamente un año, ¿vale? No te voy a mentir.
Es una cosa que hemos intentado desarrollar, sabéis lo que es el Machine Learning, sabéis todo esto, y si no, échale un ojo porque es una locura. Y es muy complicado, al menos nuestra forma de hacer trading lógico es muy complicado. ¿Por qué? Porque, te explico, cuando tú haces un algoritmo, los parámetros que están poniendo son matemáticos, ¿vale? Es pura matemática. Con el método lógico la matemática se da, pero se da fuera de la gráfica, sea fuera de los números, o sea, el precio, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el precio de los activos que operamos nos da igual. Entonces, el momento en el que a ti el precio de los activos te da igual y no se basa en una matemática pura en base al número de la gráfica, es muy difícil hacer un algoritmo que opere eso, porque tiene que entender, el algoritmo tiene que entender más allá de lo que está viendo. Entonces es un poco complicado. Es un poco complicado, pero yo creo que llegará un punto, porque nosotros trabajamos todos los días trabajamos en desarrollo, tenemos a los programadores todos los días siempre testando cosas nuevas, cosas que no veis. Hemos sacado 30, 40 algoritmos, no los hemos sacado al público, lógicamente, pero sí que los hemos testado, los hemos desarrollado y son cosas que no veis, pero en algún momento yo creo al 100% que conseguiremos sacar uno. Y de hecho los canales de Telegram, que es lo que me estáis preguntando muchos, que es con el que vais a poder entrar con mucho menos capital, se basan en lógica. Y es por eso por lo que estamos teniendo tantos problemas, porque ahora Telegram está un poco como, bueno, los que entendáis, los que estéis un poquito enterados del tema Telegram lo sabréis. Pero me parece muy buena pregunta y aunque a día de hoy te digo que no, yo sé que el día de mañana podré responderte que sí. Y antes de terminar me gustaría hacer pues una mención honorífica a Fran, porque nos ha puesto algo que me ha gustado leer, ¿vale? Y no es una pregunta, como él mismo dice, pero me dice, esto no es una pregunta, es un agradecimiento. Gracias por la realidad del trading. Todos los días, y no os miento, todos los días recibo mensajes vuestros de apoyo diciéndonos que de verdad nos agradecéis de corazón, aunque a lo mejor hay gente que no os habéis comprado ningún servicio, pero simplemente viendo los vídeos no lo decís. Esto me está ayudando de verdad. Hay gente que es adicta a las gráficas, hay gente que pierde dinero, como si fuese el casino, porque es lo mismo. Como os lo plantean, es lo mismo. Entonces nada, yo quiero ser sincero, soy una persona normal, Lucio es una persona normal como todos vosotros, por mucho que haga trading. Yo os lo digo, a mí de corazón me alegra muchísimo leer como vosotros estáis cambiando el pensamiento, no estáis viendo el trading como gambling, sino que estáis viendo más allá. Aunque no hagáis trading aún, pero el pensar más allá ya es un paso, porque no todo el mundo piensa más allá, no todo el mundo está dispuesto a abrir los ojos. Y si tú lo estás, enhorabuena. Nos vemos el siguiente domingo con un vídeo que os va a encantar.